Se nos da el vector valor o la función, RFT, y se le pidió que determinara la límite cuando t se acerca al infinito de la función con valor vectorial RFT. Para ello, determinamos la límite cuando t se acerca al infinito de los tres componentes de la función con valores vectoriales, y ahora consideramos cada una de los tres límites. Empezando por el límite del componente x, tenemos el límite cuando t se acerca al infinito de 4 dividido por t. En este caso, el nume es la constante 4, y el denominador de t se hace más y más grande y se acerca al infinito, lo que significa que las fracciones se hacen cada vez más pequeñas y se acerca a 0, lo que indica que el límite es igual a 0. Esto nos indica el límite cuando t se acerca al infinito de la función de valor vectorial. RFT es igual a un vector en el que el componente x es igual a 0. Y ahora consideremos el límite de la componente y. Tenemos el límite como t se acerca al infinito de 3t al cuadrado dividido por la cantidad 2 menos t menos 2t al cuadrado para determinar los límites de ese infinito. Cuando tenemos una función racional y el denominador o las funciones polinómicas del extremo nu, solo necesitamos considerar el término en el ter con el grado más alto, y el término en el denominador con el grado más alto, lo que significa que podemos determinar este límite considerando solo 3t al cuadrado menos 2t al cuadrado. Pero el límite dado es igual al límite. Cuando t se acerca al infinito, de nuevo 3t al cuadrado dividido por menos 2t al cuadrado, ¿qué aviso simplifica? Cuadrado t dividido por t el cuadrado simplifica el 1. Viviéndonos con el límite. A medida que t se acerca al infinito de simplemente menos 3 mitades, que no se ve afectada por t, lo que indica que el límite es igual a menos 3 mitades. Esto debería restar importancia a la regla de que si los grados son. Del mismo modo, el límite es igual a la relación y a los coeficientes principales. Ahora sabemos que la componente y es igual a menos 3 mitades. Y ahora se considera el límite del componente z, que es el límite. A medida que t se acerca al infinito de aumenta la potencia de menos 2t para ayudar para determinar este límite, será útil escribir e para la potencia de menos 2t. Uso de un exponente positivo. E elevado a menos 2t es igual a 1 dividido por e elevado a 2 positivos t. De esta forma podemos ver el numerador se queda en 1 y cuando t se acerca al infinito, el denominador aumenta en la dirección positiva sin límite, lo que indica que se hace cada vez más pequeña y se acerca a 0. Ahora conocemos la componente z del vector es 0. El límite st se acerca al infinito de la función con valores vectoriales. RFT es igual al vector con un componente x de 0, un componente y de 3 mitades negativas y un componente z de 0. Espero que te haya resultado útil.